Hola a todos y bienvenidos a la exploración OVNI. Exacto. Y para empezar, vamos a revisar un material interesante de la página de Facebook OVNI Bolivia de Tercer Ojo. Sí, nos vamos a meter de lleno en un misterio que, la verdad, pone los pelos de punta. Ocurrió allá en el Ártico. Hablamos de la desaparición de una comunidad inuit completa, cerca del lago Anjikuni, en Nunavut, Canadá. Y no hablamos de poca gente, ¿eh? Eran unas 1,200 personas. ¿1,200? Sí. Y esto pasó hace ya bastante tiempo, unos 95 años. Pero sigue siendo un enigma total. Totalmente. Y lo que lo hace tan persistente, aparte de la cantidad de gente, son los detalles. Hay cosas muy raras alrededor de todo esto. Sí. La fuente habla de luces extrañas, de un objeto volador no identificado. Y la escena que encontraron, bueno, digamos que desafía cualquier lógica. ¡Claro! Es que la pregunta es, ¿cómo puede desaparecer un pueblo entero, así, de repente, sin dejar rastro? Imagínate, encontrar las casas, las cosas de la gente, hasta comida a medio cocinar, pero ni un alma. Es como si, se los hubiera tragado la tierra, o algo más. Es la gran pregunta que plantea este material. Pues sí. Vamos a intentar desgranar los detalles que presenta la fuente, a ver si podemos entender un poco más este rompecabezas ártico. Perfecto. Entonces, situémonos. Estamos en noviembre de 1930. Lago Anjikuni, Nunavut. Una zona súper remota, helada. Y el testigo clave aquí es un tal Joe Lavelle, un cazador de pieles canadiense, un tipo acostumbrado a esa zona, al frío, al aislamiento. No era un recién llegado, ¿verdad? Para nada. Lavelle conocía bien a esa comunidad inuit. De hecho, iba todos los años, comerciaba pieles con ellos, era una parada habitual en su ruta. Una tormenta. Muy fuerte. Él mismo dijo que era inusualmente violenta, algo fuera de lo normal incluso para allá arriba. ¿Y cuando pasó la tormenta y se acercó al campamento? Nada. Silencio absoluto. Donde debería haber habido fogatas, ruido de niños, los perros ladrando. Nada. Solo el viento. ¡Qué impresión! ¿Y el campamento en sí? Las tiendas, las estructuras, todo parecía intacto. Vio los kayaks, que son esenciales para ellos, bien amarrados en la orilla. Las escopetas, también vitales, apoyadas junto a las puertas. O sea, todo en su sitio. Todo en su sitio, pero sin gente. Como si se hubieran evaporado. Y está ese detalle, ¿eh? El de la comida, ¿no? Eso es súper inquietante. Sí, eso es tremendo. Lavelle entró en algunas viviendas y encontró guisos de caribú todavía calientes, o casi, burbujeando un poquito sobre fuegos que ya se estaban apagando. Eso sugiere que la interrupción fue instantánea, o casi. Exacto. No había señales de pelea, ni de que hubieran salido corriendo, nada. Simplemente vacío. Es difícil de imaginar. Y hay otro detalle clave que menciona la fuente: la nieve. La nieve fresca que había caído con la tormenta esa tan fuerte. ¿Qué pasaba con la nieve? Que no había ni una huella humana alrededor del campamento. Ni de entrada ni de salida. Nada. ¿Cómo es posible? 1,200 personas moviéndose sin dejar ni una marca. Es una de las grandes preguntas. ¿Se fueron antes de la tormenta? ¿Durante? ¿Y cómo lo hicieron sin dejar rastro? Muy raro. Todo es rarísimo hasta ahora. Pero se pone peor, ¿verdad? El descubrimiento de los perros. Ay, sí. Los perros de trineo, para los inuit, estos animales son sagrados casi, compañeros de trabajo indispensables. ¿Y Lavelle los encontró? Muertos. Todos. Aún atados a los postes. Y lo peor es que la evidencia indicaba que murieron de hambre, lentamente. No puede ser. Y había signos de canibalismo entre ellos. Desesperación total por el hambre. Esto es importante porque sugiere que llevaban tiempo abandonados. Nadie los soltó, nadie les dio comida. ¿Por qué harían algo así? Abandonar a sus perros. No tiene sentido. No encaja con nada. Ante todo esto, Lavelle, imagínate, aterrado, hizo lo lógico. Ir al puesto de telégrafos más cercano y avisar a la Policía Montada de Canadá, la RCMP. Y la RCMP se lo tomó en serio, supongo. Sí, claro. Enviaron gente al lugar. Oficiales, rastreadores expertos, gente que conocía el terreno como la palma de su mano. ¿Y qué encontraron ellos? ¿Algo distinto? No. Básicamente confirmaron todo lo que Lavelle había dicho.
El pueblo abandonado de forma súbita, sin violencia, sin lucha. ¿Buscaron por los alrededores? Nada. Ninguna pista de a dónde pudieron ir 1,200 personas. Absolutamente ninguna. Cero. Como si se los hubiera tragado la tierra. Desconcertante total, incluso para ellos que estaban acostumbrados a cosas raras del norte. Un callejón sin salida. Pero creo que la investigación dio con algo más, ¿no? Algo relacionado con el cementerio. ¿Así? Aquí la historia se vuelve todavía más extraña si cabe. La RCMP fue a inspeccionar el lugar donde enterraban a sus muertos. ¿Y cómo eran esos entierros? Bueno, por el permafrost, el suelo congelado, no podían cavar fosas. Entonces lo tradicional era cubrir los cuerpos con montones de piedras pesadas. Como túmulos. Entiendo. ¿Y qué encontraron en ese cementerio de piedras? Pues encontraron que todas las tumbas, todas, habían sido abiertas. Las piedras, que eran pesadas, habían sido removidas. Y los cuerpos que estaban debajo, No me digas. desaparecidos. Todos los cuerpos del cementerio habían desaparecido también. Pero eso es macabro y muy raro. ¿Quién haría eso? Exacto. Mover esas piedras requiere un esfuerzo enorme y tiempo. No es algo que haces así nomás. ¿Y vaciar un cementerio entero para qué? Parece algo metódico, deliberado. Una profanación inexplicable que se suma al misterio del abandono. Totalmente. Añade una capa de horror, de algo muy turbio a todo el asunto. Pueblo fantasma, comida caliente, perros muertos, tumbas vacías. Es que no cuadra nada. Y aquí es donde entran los reportes de cosas en el cielo, según la fuente. Correcto. Mientras la RCMP estaba en Anjikuni tratando de entender qué diablos había pasado, empezaron a recoger testimonios de otras comunidades cercanas, de otros cazadores, ¿Testimonios sobre qué? sobre algo que vieron en el cielo unos días antes de que la Bell llegara, quizás antes o durante la famosa tormenta. ¿Y qué vieron? Varios describieron una luz verde enorme. Decían que estaba como suspendida o que bajaba lentamente, justo sobre la zona del campamento de Anjikuni. Una luz verde en el Ártico. Uno piensa en auroras boreales. Claro, fue la primera idea de algunos, pero otros decían que esta luz era diferente, más intensa o que se movía de forma rara. ¿Y había gente que pensaba que no era una aurora? Sí. Según este relato, algunos testigos sintieron que no era algo natural, que era algo más. Llegaron a especular que un objeto, algo físico, envuelto en esa luz, había bajado del cielo. Y que eso se había llevado a la gente. Esa era la idea de algunos, sí. Una hipótesis tremenda, claro, pero que conectaba la luz extraña con la desaparición masiva e inexplicable que vino justo después. Y creo que la policía encontró algo en sus archivos que encajaba con esto, ¿no? Efectivamente. Revisando papeles, encontraron una denuncia archivada de otro cazador, un tal Armand Laurent. La había hecho desde bastante lejos, desde el norte de la bahía de Hudson. ¿Y Laurent qué vio? ¿También la luz verde? No exactamente una luz. Él describió un objeto cilíndrico y brillante. Algo más definido, digamos, y que cruzaba el cielo muy rápido. ¿Y la conexión? La trayectoria. Según el reporte de Laurent, ese objeto cilíndrico y brillante iba directo hacia la zona del lago Anjikuni. Vaya, o sea, un objeto volador no identificado dirigiéndose al lugar donde desaparece un pueblo y donde se vieron luces raras. Esa coincidencia es, para la fuente que estamos analizando, uno de los puntos clave que apuntan a una posible conexión ovni con todo este misterio. Es sugerente, cuanto menos. Aunque claro, son testimonios de la época, difíciles de verificar hoy. Pero bueno, a pesar de todo esto, de las luces, del objeto, de la escena tan rara, la investigación oficial a qué llegó. A nada. Absolutamente a nada. A pesar de los rastreadores, las entrevistas, nunca se encontró ni el más mínimo rastro de los 1,200 inuit. Ni vivos, ni muertos. Nada. Se desvanecieron. Como si se los hubiera tragado la tierra. La investigación se cerró sin ninguna conclusión. Cero respuestas. Y el caso quedó ahí, ¿no? Como uno de esos grandes misterios sin resolver. Exacto. Tuvo su cobertura en medios locales en su momento, pero con los años se ha convertido en una leyenda casi. Uno de los enigmas más grandes del siglo XX. Y supongo que hay distintas interpretaciones hoy en día. Claro. Están los escépticos que piensan que quizás es una leyenda urbana, que a lo mejor fue una migración que salió mal, o una enfermedad,
y que la historia se fue exagerando con el tiempo, añadiéndole detalles paranormales. Y la tormenta. No pudo ser eso, que los pillara fuera. Es una posibilidad, sí. Una tormenta ártica es mortal. Pero hay detalles que no encajan bien con esa teoría. ¿Por qué dejar la comida al fuego, las armas y los perros muriendo de hambre después? Y sobre todo, las tumbas vacías. Exacto. La teoría de la tormenta no explica para nada lo de las tumbas. Esas anomalías son las que hacen difícil descartarlo como una simple tragedia o folclore. Son esos detalles los que mantienen viva la idea de que pasó algo realmente extraño. Precisamente. Los perros, las tumbas, esa aparente instantaneidad, son los puntos que alimentan la otra perspectiva, que hubo una intervención externa, algo inexplicable. Y ahí es donde encajan las teorías sobre ovnis basadas en los testimonios de la luz y el objeto. La fuente que vemos hoy se inclina claramente por ahí. Sea lo que sea, la verdad es que han pasado 95 años, 95 inviernos, y de esas 1,200 personas, de esas familias, nunca más se supo nada. Un vacío total. Una ausencia que sigue ahí, alimentando el misterio. Hagamos un repaso rápido de los puntos clave de esta historia, según OVNI Bolivia de Tercer Ojo. 1. La escala. 1,200 personas desaparecidas. 2. El cómo. Un pueblo abandonado de golpe. Todo en su sitio. Comida caliente, pero sin gente. 3. Los detalles más oscuros. Los perros muertos de hambre, las tumbas profanadas y vacías. Y 4. Los fenómenos asociados. La luz verde vista por testigos. Y el reporte policial del objeto cilíndrico volando hacia allí. Un cuadro muy enigmático. La fuente original termina con esa pregunta tan potente. ¿Se perdieron en la tierra o en el cielo? Una pregunta que sigue abierta. Sí, sigue abierta. Y quizás, para dejar pensando a quienes nos escuchan, podríamos ir un poco más allá de la explicación ovni que sugiere la fuente. A ver, pensemos en el aislamiento extremo, las condiciones durísimas del Ártico en 1930. ¿Podría existir alguna combinación de factores, quizás sociales, ambientales, que desconocemos que pudiera llevar a algo tan radical? Algo que explique incluso lo de las tumbas. Bueno, eso es lo difícil. Pero podría haber un escenario, no sé, una mezcla de histeria colectiva, algún evento natural muy localizado y mal interpretado, una migración desesperada que acabó en tragedia. Algo que, forzando un poco, intentar encajar hasta los detalles más raros. Es solo una invitación a considerar todas las posibilidades, incluso las menos espectaculares, ante un misterio que, probablemente, nunca tendrá una respuesta final. Una reflexión interesante para cerrar. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración OVNI, basada en la info de OVNI Bolivia de Tercer Ojo. Ha sido un placer. Hasta la próxima exploración.